Irán, tierra de conflictos, amenazas y aspiraciones nucleares, domina titulares y titulares. Pero lo que muchos desconocen es que su historia no solo está escrita en los libros de geopolítica moderna, sino que también está profundamente inscrita en las páginas de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura menciona a esta nación no con el nombre de Irán, sino bajo su antiguo título, Persia. La Biblia no solo revela sus orígenes, también anticipa su destino. Persia no es solo un enemigo profetizado en los tiempos finales, como lo vemos en la temida visión de la guerra de Gog y Magog en el libro de Apocalipsis, sino que fue también un instrumento de redención en las manos del Altísimo. Antes de convertirse en una amenaza futura, fue elegida por Dios como el imperio que liberaría a su pueblo y reedificaría el templo en Jerusalén. ¿Cómo es posible esto? Quédate hasta el final. Todo comienza en el libro del Génesis, justo después del diluvio. Dios le dio a la humanidad un nuevo comienzo, y a través de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se formaron las primeras naciones. En el capítulo 10, conocido como la Tabla de las Naciones, descubrimos dos nombres cruciales para entender el nacimiento de Persia: Madai, hijo de Jafet, y Elam, hijo de Sem. Madai se estableció en las montañas del norte, en lo que hoy es el norte de Irán. Sus descendientes, conocidos como los medos, fueron guerreros resistentes y organizados. Por otro lado, Elam fundó una civilización fértil cerca del Golfo Pérsico, en lo que hoy es el suroeste de Irán. Juntos formarían las raíces de un imperio que cambiaría el rumbo de la historia bíblica. Génesis 14 relata la primera gran guerra internacional registrada en la Biblia. Entre los reyes invasores estaba Chedorlaomer, rey de Elam. Junto a otros 3 reyes del este, invadió Canaán y capturó a Lot, el sobrino de Abraham. Pero Abraham, con tan solo 318 siervos entrenados, los venció. Fue una victoria inexplicable, una demostración del poder de Dios sobre cualquier imperio humano. Pero los elamitas no desaparecieron. A lo largo de los siglos, crecieron y compartieron tierra con los medos, en la región de la antigua Mesopotamia oriental. Poco a poco, surgieron clanes, luego reinos, y finalmente un imperio, el imperio persa. Aunque eran naciones paganas, nunca estuvieron fuera del propósito divino. A través de los profetas Isaías y Jeremías, Dios declaró 2 profecías asombrosas. Primero, que usaría a Elam y a Media para castigar a Babilonia, la nación que había destruido Jerusalén. Y segundo, que levantaría a un rey pagano de Persia, aún no nacido, como instrumento de liberación para su pueblo. Ese rey fue llamado por nombre más de 150 años antes de su nacimiento, Ciro. Dios dijo de él: así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Y todo se cumplió con precisión sobrenatural. En el siglo VIII a.C., Dejoses, rey de los Medos, unificó a los pueblos de Elam y Madai. Su nieto, Ciaxares, reformó el ejército y conquistó Nínive, capital del brutal imperio asirio, enemigo jurado de Israel. Persia estaba emergiendo como potencia, y Daniel, un joven hebreo en el exilio babilónico, fue testigo de esta transformación desde dentro del palacio enemigo. Dios le concedió a Daniel una serie de visiones proféticas que revelaban el destino de los imperios del mundo. En una de ellas, el rey Nabucodonosor vio una estatua con distintas partes metálicas. Daniel interpretó el sueño: tú, oh rey, eres la cabeza de oro, pero otro reino vendrá después de ti. Esa parte de plata representaba al imperio de los medos y persas, 2 brazos unidos en un solo cuerpo. Daniel también vio una visión aún más inquietante: una bestia semejante a un oso, levantada de un lado, con 3 costillas entre sus dientes. Esa bestia era Persia, que conquistaría Lidia, Babilonia y Egipto, cumpliendo la visión con aterradora exactitud. Y así ocurrió.
Ciro el Grande conquistó Media, unió los reinos y formó el imperio medo-persa. Se dirigió luego hacia Babilonia. Y una noche, cuando el rey Belsasar celebraba un banquete con 1000 nobles, se cometió una blasfemia, utilizaron los vasos sagrados del templo de Jerusalén para brindar a los dioses paganos. Entonces una mano invisible escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Daniel fue llamado a interpretar, y con solemnidad reveló, tu reino ha sido contado, pesado, y hallado falto. Será entregado a los medos y los persas. Esa misma noche, Ciro desvió el río Eufrates, entró a Babilonia sin resistencia, y cumplió la profecía. El imperio babilónico cayó. Pero Ciro no se detuvo allí. Emitió un decreto histórico: los judíos podrían regresar a Jerusalén, reconstruir su templo y restaurar su adoración. Persia, en lugar de destruir a Israel, se convirtió en su restaurador. Esta es solo la primera parte de un plan divino mucho más profundo. En el próximo capítulo, veremos cómo Persia pasó de ser un imperio redentor, a ser parte central en las visiones más oscuras del fin de los tiempos. En el corazón de la historia bíblica hay una nación cuyo papel parece oculto a simple vista, pero que reaparece con fuerza en momentos decisivos: Persia. Lo que comenzó como un imperio de poder y liberación, se transforma en una advertencia profética para los últimos tiempos, y quizás, en una promesa de redención. Todo comenzó con un hombre llamado Amán. Orgulloso y vengativo, no se conformó con castigar a Mardoqueo, el judío que se negó a inclinarse ante él. En su furia, concibió un plan macabro: exterminar a todo el pueblo judío. Lo que era venganza personal, se convirtió rápidamente en un intento de genocidio. Amán convenció al rey persa con mentiras, describiendo a los judíos como una nación extraña y desobediente, esparcida por todo el reino. El rey, engañado, selló con su anillo real un decreto que condenaba a muerte a todos los judíos, hombres, mujeres y niños. La comunidad cayó en caos, y Mardoqueo envió un mensaje urgente a la reina Esther. Esther se encontraba en una encrucijada. Acercarse al rey sin ser llamada era pena de muerte, a menos que él extendiera su cetro. Sin embargo, decidió arriesgar su vida y fue ante el rey. Dios le concedió gracia. El rey extendió su cetro, pero Esther no se apresuró. Preparó 2 banquetes. En el segundo, reveló la verdad: si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría callado. Pero un decreto busca exterminarnos. El rey, furioso, preguntó quién se atrevía a semejante cosa. Esther señaló: este malvado Amán. En ese mismo instante, el destino cambió. Amán fue colgado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Pero el peligro no había terminado. En Persia, ninguna ley podía ser revocada. Así que Esther y Mardoqueo idearon un plan audaz, un nuevo decreto que autorizaba a los judíos a defenderse. En el día señalado para su destrucción, ellos triunfaron. Persia, sin saberlo, se convirtió en refugio, escudo y trono para el pueblo de Dios. Años más tarde, cuando la historia parecía haber dejado a Persia en el olvido, volvió a emerger. En el Evangelio de Mateo, leemos que unos sabios del Oriente, guiados por una estrella, llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos sabios, o magos, eran probablemente de Persia, expertos en astronomía, sabiduría antigua y profecía. Hombres de ciencia y de discernimiento espiritual. Puede que conocieran los escritos del profeta Daniel, quien siglos antes había servido en Babilonia y Persia, y quien había predicho con precisión la llegada del Mesías. Al ver la estrella, comprendieron que el Hijo prometido había nacido. Dejaron todo, cruzaron desiertos, y llegaron con 3 regalos proféticos: oro por su realeza, incienso por su divinidad, y mirra por su muerte.
Mientras Jerusalén callaba y Herodes planeaba su muerte, ellos adoraban. Fue Persia, una vez más, quien reconoció el plan de Dios y honró al Salvador. Sin embargo, la historia de Persia en la Biblia no termina en Belén. El profeta Ezequiel habló de una coalición futura que se levantaría contra Israel. Persia, el actual Irán, sería parte de ese oscuro ejército en la guerra de Gog y Magog. Aliados con naciones como Cus, Sudán, Put, Libia, Togarma, Turquía, se levantarán como una tormenta sobre la tierra prometida. Pero Dios intervendrá. Con fuego, terremotos y juicio, mostrará su santidad. Y entonces, las naciones sabrán que Él es el Señor. Persia, que fue instrumento de redención, enfrentará juicio. Pero, ¿ese será su final? El profeta Jeremías ofrece una revelación olvidada. Habló de Elam, antigua región persa, y dijo, en los últimos días restauraré a los cautivos de Elam, dice el Señor. A pesar del juicio, hay una promesa escondida, restauración. Redención. Esto cambia todo. Porque aunque Irán, hoy desafiante, hostil, y parte de alianzas oscuras, esté destinado a juicio, Dios deja abierta la puerta. Persia no está sentenciada al olvido eterno. Como humanidad, también ella tiene un arco sagrado, redimida, caída, juzgada, y restaurada por gracia. La historia de Irán en la Biblia no es solo política ni historia antigua. Es un espejo para toda nación. Un recordatorio de que el juicio es real, pero también lo es la misericordia. Porque llegará el día en que las naciones subirán a Jerusalén a celebrar al Rey. Y quizás, entre esas naciones, esté Elam. Quizás Irán, el enemigo, la redentora, la nación juzgada, será también testigo de la gloria restaurada. Porque aún en el juicio, en el corazón de Dios, hay lugar para los que regresan.